Una mujer rica de mediana edad le dio a dos niños callejeros una moneda. Cuando la mujer ya se había alejado, los dos niños se dieron cuenta de que ella había dejado caer su cartera. Los niños se miraron el uno al otro y ambos tuvieron el mismo pensamiento. ¿Qué harán con la cartera de la mujer rica? En una tranquila tarde de verano, el sol se filtraba entre las hojas de los árboles, creando un juego de luces y sombras sobre la arena dorada. Las olas del mar acariciaban suavemente la orilla, llevando consigo una melodía calmante que se mezclaba con las risas de los niños jugando en la playa. Era un día perfecto en el pequeño pueblo costero donde vivía Bruno, un niño de 7 años, lleno de vida y energía. Bruno era el menor de 2 hermanos, siempre siguiendo a su hermano mayor, Jorge, en sus aventuras al aire libre. La familia de Bruno era modesta, pero unida. Sus padres, trabajadores y cariñosos, se aseguraban de crear momentos inolvidables para sus hijos, como las caminatas al atardecer y los picnics improvisados en la playa. La felicidad de aquellos días parecía eterna, hasta que un día todo cambió. En una de sus frecuentes visitas a la playa, Bruno y Jorge corrían junto al agua, compitiendo para ver quién podía saltar más lejos sobre las pequeñas olas. El mar, normalmente un refugio de diversión y tranquilidad, se convirtió en el escenario de un trágico accidente. Mientras corría hacia el agua, Bruno no vio venir una lancha que se acercaba a la orilla a gran velocidad. Antes de que alguien pudiera reaccionar, la lancha golpeó a Bruno, lanzándolo al aire y dejándolo caer pesadamente en la arena. El silencio se apoderó del ambiente, solo interrumpido por los gritos de su madre y el sonido distante de la lancha alejándose. Los ojos de Bruno, llenos de terror y dolor, miraban fijamente al cielo mientras su cuerpo yacía inmóvil. La conmoción se transformó rápidamente en urgencia y en cuestión de minutos, Bruno fue trasladado de emergencia al hospital más cercano. Los doctores diagnosticaron una grave lesión en la columna vertebral que lo dejaría paralizado de una pierna. La noticia fue un golpe devastador para la familia, especialmente para Bruno, quien no entendía por qué su mundo había cambiado de manera tan drástica. A partir de ese momento, la vida de la familia comenzó a desmoronarse. Los constantes viajes al hospital y las interminables terapias se convirtieron en una carga económica y emocional. Las facturas médicas se acumulaban y con cada visita al médico, la esperanza de una recuperación completa se desvanecía un poco más. Los padres de Bruno, que siempre habían sido un ejemplo de fortaleza, comenzaron a mostrar signos de desgaste. Las discusiones en casa se volvieron más frecuentes y el ambiente familiar, antes lleno de risas y amor, se tornó tenso y silencioso. El desgaste emocional y financiero alcanzó su punto máximo cuando los padres de Bruno tomaron una decisión desesperada. Creyendo que no podían ofrecerle la vida que merecía, decidieron abandonarlo. Un día, bajo el pretexto de un paseo, llevaron a Bruno a un rincón olvidado del pueblo y lo dejaron allí, con la esperanza de que alguien más pudiera cuidarlo. Con lágrimas en los ojos, su madre le dio un último abrazo, susurrando palabras de consuelo que se perdieron en el viento. «Volveremos pronto, hijo», dijo, pero Bruno sabía en su corazón que no sería así. Así comenzó la nueva realidad de Bruno, una realidad de calles frías y noches solitarias. Sin un hogar al que regresar, Bruno tuvo que aprender a sobrevivir por sí mismo. Las primeras noches fueron las más difíciles. El frío penetraba sus ropas delgadas y el hambre le retorcía el estómago con una ferocidad desconocida. Cada rincón de la ciudad, antes un simple paisaje en sus paseos familiares, se transformó en un escenario hostil donde debía encontrar un lugar para descansar,
o un trozo de comida para calmar su creciente desesperación. Bruno se sentaba en las esquinas, con una gorra vieja extendida frente a él, esperando que algún transeúnte le arrojara unas monedas. La mayoría pasaba sin mirarlo, ocupados en sus propios asuntos, indiferentes a la pequeña figura temblorosa. Aquellos que sí se detenían, a veces le lanzaban miradas de lástima o desprecio. Bruno, a pesar de su corta edad, sentía el peso del rechazo y la soledad. Se dio cuenta rápidamente de que, para sobrevivir, debía aprender a ignorar esas miradas y centrarse en las pocas personas que mostraban un atisbo de compasión. Una tarde, mientras el sol se ocultaba detrás de los edificios, Bruno se encontró con un pequeño perro callejero. El animal, flaco y sucio, se acercó tímidamente, moviendo la cola en un gesto de súplica. Bruno vio algo familiar en sus ojos oscuros, una tristeza compartida. Sin pensarlo dos veces, partió el último pedazo de pan duro que había conseguido ese día y lo compartió con el perro. Así comenzó la amistad entre Bruno y Max, como decidió llamarlo. Max, a pesar de su estado lamentable, se convirtió en una fuente de consuelo para Bruno. Era un compañero leal, siempre a su lado, brindándole un calor reconfortante en las noches frías y una razón para seguir adelante. Los días de Bruno y Max eran simples y llenos de pequeñas rutinas. Se despertaban temprano, buscando lugares donde la gente pudiera ser generosa. A menudo caminaban hasta el parque central, donde las familias se reunían, y a veces dejaban caer restos de comida. Bruno siempre se aseguraba de que Max comiera primero, aunque eso significara pasar hambre él mismo. A pesar de su situación, el vínculo entre ellos era fuerte y lleno de un amor incondicional que pocos podrían entender. Bruno encontró en Max no solo un amigo, sino una razón para mantener la esperanza. La vida en las calles era dura, y cada día presentaba nuevos desafíos. Bruno aprendió a ser ingenioso y a adaptarse a las circunstancias cambiantes. Sabía que no podía confiar en la bondad de los extraños, pero también descubrió que, en los momentos más oscuros, pequeñas luces de humanidad brillaban. A veces, una sonrisa amable o una moneda caída en su gorra significaban más que cualquier otra cosa. Esas pequeñas muestras de compasión eran como destellos de luz en su vida, recordándole que aún había bondad en el mundo. Una noche, mientras se resguardaban en un viejo cobertizo abandonado, Bruno se acurrucó junto a Max, buscando el calor que su cuerpo delgado no podía proporcionar. Miró al pequeño perro, que ya se había quedado dormido, y sintió una oleada de gratitud. Max era todo lo que tenía, su único apoyo en un mundo que parecía haberle dado la espalda. Bruno cerró los ojos, abrazando con fuerza la pequeña esperanza que aún quedaba en su corazón. Sabía que el día siguiente traería nuevas dificultades, pero mientras tuviera a Max a su lado, estaba dispuesto a enfrentarlas. Los días se sucedían uno tras otro, mientras Bruno y Max seguían su camino por distintos pueblos y ciudades, en busca de un lugar donde pudieran encontrar un poco de paz. Un día, llegaron a un nuevo pueblo, más bonito y próspero que los anteriores. Las calles estaban llenas de flores y casas bien cuidadas, y las tiendas mostraban mercancías coloridas que brillaban bajo el sol. Sin embargo, esta nueva belleza solo resaltó la crudeza de su realidad. A pesar de la aparente amabilidad del lugar, Bruno pronto descubrió que no todos los habitantes eran tan acogedores como el paisaje. Desde el primer día, Bruno sintió las miradas de los transeúntes sobre él, llenas de juicio y desprecio. Algunos adultos murmuraban entre ellos, apenas conteniendo su aversión. «Mira a ese niño», decía una mujer con tono de disgusto. «Tan sucio y con ese perro pulgoso. ¿Quién sabe de dónde vienen?».
Los comentarios hirientes se mezclaban con las miradas despectivas, y Bruno podía sentir cómo se le clavaban en la piel como espinas. Su corazón se encogía cada vez que alguien se apartaba de su camino, como si él y Max fueran una plaga que debía evitarse. Los niños del pueblo no eran mejores. Una tarde, mientras Bruno se sentaba en una plaza intentando descansar, un grupo de chicos se le acercó. Sus risas eran burlonas y sus ojos brillaban con una malicia infantil que Bruno conocía bien. «¡Hey, lisiado!», gritó uno de ellos. «¿Qué haces aquí mendigando?». Otro niño, más alto y con una sonrisa cruel, se adelantó y señaló a Max. «Y mira a ese perro asqueroso. ¿Quién querría un animal como ese?». Las palabras eran como puñaladas para Bruno, pero intentó mantener la calma. Había aprendido que responder solo empeoraría las cosas. «Déjenme en paz», dijo con voz baja, mirando a Max, que comenzaba a gruñir, sintiendo la tensión en el ambiente. Pero los niños no se detuvieron. Uno de ellos se agachó y con un movimiento rápido lanzó una piedra que golpeó a Max en el costado. El perro soltó un aullido de dolor y retrocedió, con las orejas bajas. Bruno sintió una oleada de ira y dolor, pero también una impotencia abrumadora. Se inclinó sobre Max, acariciándolo suavemente para calmarlo, mientras los chicos se alejaban riendo. «Vamos, Max, no les hagas caso», murmuró, aunque por dentro sentía que su corazón se rompía un poco más con cada palabra. Bruno abrazó a su fiel compañero, sintiendo el calor de su cuerpo tembloroso. Sabía que la vida en la calle era dura, pero nunca se acostumbraría a la crueldad gratuita de los demás. A pesar de todo, Bruno se negó a rendirse. Se levantó con esfuerzo, ayudando a Max a ponerse de pie, y juntos se alejaron de la plaza, en busca de un lugar más tranquilo donde pasar la noche. Cada nuevo lugar al que llegaban traía consigo nuevas esperanzas y nuevas decepciones. Bruno sabía que no podía permitirse el lujo de quedarse en un solo lugar por mucho tiempo. Los recuerdos de los comentarios despectivos y las risas burlonas lo seguían como sombras, recordándole constantemente su posición en el mundo. Sin embargo, su amor por Max y su determinación de sobrevivir eran más fuertes que cualquier burla o desprecio que pudiera enfrentar. Cada día era una nueva oportunidad para encontrar un pequeño rayo de luz en la oscuridad que los rodeaba. A pesar de las dificultades, Bruno y Max se mantenían unidos. Había algo profundamente reconfortante en la presencia constante de Max. El perro, a pesar de todo lo que había pasado, siempre encontraba la manera de hacerle sonreír, ya fuera con un lametón inesperado o una travesura inocente. Bruno se aferraba a esos momentos de alegría, pequeños y efímeros, como un náufrago se aferra a un pedazo de madera en medio de una tormenta. Una noche, mientras se acomodaban bajo un puente para protegerse del frío, Bruno miró a Max y sintió una oleada de gratitud. «Gracias por estar conmigo», susurró, acariciando el pelaje áspero del perro. «No sé qué haría sin ti». Max levantó la cabeza y lo miró con sus ojos oscuros, llenos de una lealtad inquebrantable. Bruno sabía que mientras tuviera a Max a su lado, nunca estaría completamente solo. Los días continuaban con su rutina implacable de hambre y necesidad. Bruno y Max se habían convertido en compañeros inseparables, enfrentando juntos las inclemencias del tiempo y la indiferencia de la gente. Cada día, la vida les ofrecía nuevas pruebas, pero su unión les daba la fuerza necesaria para seguir adelante. Fue en medio de una de esas jornadas difíciles cuando Bruno conoció a Elisa. Era una tarde nublada, con el aire pesado y cargado de una inminente tormenta. Bruno y Max caminaban por una calle secundaria del pueblo, buscando un lugar donde refugiarse.
Fue entonces cuando vieron a Elisa, una niña delgada y con el cabello enmarañado, sentada en un rincón con la cabeza gacha. Sus ropas, viejas y sucias, apenas la cubrían del frío. Pero lo que más llamó la atención de Bruno fueron sus ojos. Grandes y tristes, llenos de una melancolía que él conocía muy bien. En ese instante sintió una conexión inmediata con ella, un lazo invisible que unía sus almas solitarias. Bruno se acercó lentamente, intentando no asustarla. «Hola», dijo con voz suave. «¿Estás bien?» Elisa levantó la vista, sorprendida por la amabilidad de un desconocido. Asintió levemente, aunque su mirada decía lo contrario. Max, siempre sensible a las emociones humanas, se acercó a ella, olfateándola con curiosidad. La niña esbozó una tímida sonrisa y extendió una mano para acariciar al perro. Fue un gesto simple, pero para Bruno fue como un rayo de esperanza en medio de su realidad sombría. A partir de ese momento, Bruno, Max y Elisa comenzaron a pasar más tiempo juntos. La vida en la calle era dura, pero compartir sus penas y alegrías les daba un poco de consuelo. Cada uno aportaba lo poco que tenía, ya fuera una sonrisa, una palabra de aliento o un pedazo de comida. Una tarde, Bruno encontró una pequeña panadería al final de una calle tranquila. El olor a pan recién horneado lo atrajo como un imán, y decidió pedir un pedazo, esperando que el dueño fuera generoso. Para su sorpresa, el panadero, un hombre de mediana edad con una expresión amable, le entregó un pan entero. «Toma, muchacho», dijo, «cuídate». Bruno sintió una inmensa gratitud y se apresuró a regresar con Max y Elisa. Se sentaron juntos en un rincón tranquilo y, con cuidado, Bruno partió el pan en 3 partes iguales. «Aquí tienes, Max», murmuró, dándole una pieza al perro. Luego se volvió hacia Elisa, quien lo miraba con ojos grandes y sorprendidos. «Y para ti, Elisa», dijo, ofreciéndole otro pedazo. La niña lo tomó con manos temblorosas y susurró un «gracias», casi inaudible. Bruno sonrió y mordió su parte, sintiendo un cálido sentido de camaradería. Los días siguientes, la rutina se estableció de forma natural. Se cuidaban mutuamente, compartían el poco alimento que conseguían y se protegían del frío nocturno. Bruno se daba cuenta de que Elisa estaba más débil de lo que aparentaba. Su figura delgada y su tos persistente eran signos claros de su mala salud. Bruno comenzó a preocuparse seriamente por ella. A pesar de las dificultades, siempre trataba de encontrar algún medicamento o un pedazo de comida extra para asegurar que Elisa pudiera mejorar. El vínculo entre ellos se fortaleció y Bruno empezó a verla como una hermana pequeña a la que debía proteger. Una noche, mientras se acurrucaban juntos bajo un puente, Bruno sintió la necesidad de expresar su preocupación. «Elisa, ¿cuánto tiempo llevas en la calle?», preguntó, rompiendo el silencio que los envolvía. Elisa bajó la mirada y respondió con voz baja: «No lo sé. Desde que mi mamá murió. No tengo a nadie más». Sus palabras eran simples, pero el peso de su significado resonó en el corazón de Bruno. Sintió una punzada de tristeza, pero también una determinación creciente. Sabía que tenía que hacer algo para mejorar la situación de Elisa, aunque no sabía exactamente cómo. Max, siempre atento, levantó la cabeza y lamió la mano de Elisa, como si intentara consolarla. Elisa sonrió ligeramente y acarició al perro, encontrando consuelo en su presencia. Bruno observó la escena y se sintió agradecido por la compañía de sus amigos. A pesar de todo lo que habían perdido, todavía tenían el uno al otro. Ese pensamiento le dio fuerza. Sabía que mientras estuvieran juntos, podrían enfrentar cualquier adversidad. Con el tiempo, Bruno, Elisa y Max
Se convirtieron en una familia improvisada, un grupo de almas perdidas que se encontraron y se apoyaron mutuamente. Cada día era una lucha, pero también una oportunidad para encontrar pequeños momentos de alegría y esperanza. Bruno continuaba mendigando y buscando maneras de cuidar a Elisa, mientras ella, a su manera, aportaba una dulzura silenciosa al grupo. Max, con su lealtad inquebrantable, era el guardián de su pequeño refugio, siempre alerta y protector. Con el paso del tiempo, la salud de Elisa comenzó a deteriorarse de manera alarmante. La vida en las calles, sumada a la falta de alimentación adecuada, debilitaba cada vez más su pequeño cuerpo. Bruno, preocupado por su amiga, hacía todo lo posible para cuidarla. Sus esfuerzos eran constantes, buscando comida y tratando de conseguir algo de dinero para comprar medicamentos. Sin embargo, la realidad era que sus recursos eran limitados y cada día se enfrentaban a la cruda verdad de su situación. Un día, mientras Bruno recorría las calles en busca de comida, dejó a Elisa y a Max en su lugar habitual bajo un puente. Al regresar, se encontró con una escena desgarradora. Un grupo de niños mayores que ellos rodeaba a Max. Los niños reían y gritaban, lanzándole piedras y golpeándolo con palos. Max, a pesar de ser un perro valiente, no podía defenderse de la crueldad de los agresores. Bruno sintió cómo una mezcla de miedo y rabia se apoderaba de él. Corrió hacia ellos, gritando con toda la fuerza que su pequeña voz le permitía. «¡Déjenlo en paz!», gritó, desesperado por proteger a su amigo. Los niños se detuvieron por un momento, sorprendidos por la interrupción, pero luego uno de ellos se acercó a Bruno con una sonrisa burlona. «¿Qué vas a hacer, lisiado? Ni siquiera puedes caminar bien». La burla se mezcló con las risas de los demás, pero Bruno no se dejó intimidar. Se lanzó hacia Max, cubriendo con su cuerpo al perro herido. Los niños, viendo la determinación en sus ojos, se marcharon poco a poco, lanzando insultos por encima del hombro. Bruno respiró con alivio al verlos irse, pero la preocupación por Max creció en su pecho. Bruno revisó a Max, encontrando varias heridas en su cuerpo. El perro jadeaba con dificultad, su cuerpo temblando por el dolor. Bruno sintió una punzada de desesperación. Sabía que no tenía suficiente dinero para cuidar a Max y a Elisa. Los días anteriores había logrado ahorrar unas pocas monedas con la esperanza de comprar medicinas para Elisa, cuyo estado se volvía cada vez más delicado. Ahora enfrentaba una decisión imposible: usar el dinero para tratar a Max o para comprar los medicamentos que Elisa necesitaba desesperadamente. Bruno se sentó junto a Max y Elisa con la mente en una tormenta de pensamientos y emociones. Miró a Elisa, que respiraba con dificultad y parecía más frágil que nunca. Luego miró a Max, que yacía a su lado, herido y necesitando atención urgente. Bruno sintió cómo las lágrimas llenaban sus ojos. ¿Cómo podía elegir entre dos de las personas que más amaba en el mundo? La vida había sido cruel con ellos y ahora le obligaba a tomar una decisión que ningún niño debería tener que enfrentar. Después de un largo y doloroso silencio, Bruno tomó una decisión. Sabía que, por más que le doliera, Elisa necesitaba más el dinero en ese momento. Max había sido su compañero más leal, pero Elisa estaba al borde de la enfermedad y no podía esperar más. Con el corazón roto, Bruno acarició suavemente la cabeza de Max y se levantó. «Perdóname, Max», susurró, sintiendo que cada palabra era un cuchillo en su corazón. «Prometo que encontraré una manera de ayudarte». Con esas palabras, Bruno tomó las monedas que había ahorrado y se dirigió al pequeño mercado del pueblo. Compró las medicinas que pudo con el poco dinero que tenía y regresó a donde estaban Elisa y Max.
Al llegar, encontró a Elisa dormida y a Max mirándolo con ojos llenos de dolor y comprensión. Bruno se arrodilló a su lado y comenzó a aplicar los medicamentos a Elisa mientras las lágrimas caían silenciosamente por su rostro. Sabía que había hecho lo correcto, pero eso no aliviaba el dolor de su decisión. Esa noche, mientras se acurrucaban bajo el puente, Bruno sintió una profunda tristeza. Max, a pesar de sus heridas, se acercó a él y le lamió la cara, como si intentara consolarlo. Bruno abrazó al perro, sintiendo la calidez de su cuerpo contra el suyo. «Lo siento tanto», murmuró entre sollozos. «No sé qué hacer». Max gimió suavemente, como si entendiera cada palabra. Bruno se quedó allí, sosteniendo a su fiel amigo, con la esperanza de que, de alguna manera, las cosas mejorarían. El amanecer llegó lentamente, pintando el cielo con tonos suaves de rosa y naranja. Para Bruno, ese amanecer no traía la habitual promesa de un nuevo día. En su lugar, marcaba el final de un capítulo doloroso. Max, su fiel compañero, había exhalado su último aliento durante la noche, acurrucado junto a él. Bruno sintió el cuerpo sin vida de su amigo, aún cálido, y el peso de la pérdida lo golpeó con una fuerza abrumadora. Las lágrimas fluyeron libremente por sus mejillas, mezclándose con la fría brisa de la mañana. Max había sido más que un perro. Había sido su confidente, su protector y la única constante en su vida de incertidumbres. Ahora, Bruno lo había perdido, y con él, una parte de su propio ser. Mientras acariciaba la cabeza de Max por última vez, una profunda sensación de vacío se apoderó de él. Se sintió traicionado por un mundo que parecía indiferente a su sufrimiento, un mundo que le había arrebatado a su único amigo cuando más lo necesitaba. «¿Por qué, Max?», susurró entre sollozos, su voz quebrada por la tristeza. «¿Por qué tuvo que pasar esto?». Elisa, conmovida por el dolor de Bruno, se acercó y se sentó a su lado, abrazándolo con fuerza. Aunque era pequeña y frágil, su abrazo transmitía una calidez reconfortante. Ambos se quedaron allí, en silencio, compartiendo un momento de duelo y solidaridad. No había palabras suficientes para expresar la magnitud de la pérdida, pero en ese abrazo encontraron un consuelo mutuo. Con el corazón pesado, Bruno decidió que debían darle a Max un descanso digno. Juntos, él y Elisa caminaron hasta un terreno baldío cercano, un lugar donde el sol brillaba con suavidad y las flores silvestres crecían entre las hierbas. Con manos temblorosas y llenas de dolor, cavaron una pequeña tumba. Cada palada de tierra era un recordatorio de los momentos felices y difíciles que habían compartido. Cuando terminaron, colocaron a Max con cuidado en la tumba, envolviéndolo en una vieja manta que habían encontrado tiempo atrás. Bruno sintió un nudo en la garganta al cubrir a su amigo con la tierra. Cada puñado era como un adiós definitivo. Bruno y Elisa se quedaron allí, de pie, frente a la tumba improvisada. El silencio era profundo, roto, solo, por el suave susurro del viento. Bruno cerró los ojos, recordando todas las veces que Max había estado a su lado, ofreciendo su lealtad y amor incondicional. «Gracias por todo, amigo», murmuró, sus palabras llevadas por la brisa. «Siempre estarás en mi corazón». A medida que el día avanzaba, Bruno sentía una mezcla de dolor y determinación. La pérdida de Max era un golpe devastador, pero no podía permitir que lo hundiera. Sabía que tenía que seguir adelante, no solo por él, sino también por Elisa, que ahora dependía de su fortaleza. Bruno se secó las lágrimas y miró a Elisa, que lo observaba con ojos llenos de tristeza pero también de esperanza. «Vamos a estar bien», le dijo con una voz firme,
aunque su corazón seguía quebrado. Prometo que encontraremos una manera de seguir adelante. Con el paso de los días, Bruno se dio cuenta de que la vida sin Max era una nueva realidad a la que debía adaptarse. Aunque la tristeza seguía presente, decidió que no podía dejarse vencer por ella. Empezó a buscar nuevas formas de cuidar a Elisa y de mantener viva la esperanza en sus corazones. Cada día era un desafío, pero también una oportunidad para crecer y aprender. Bruno encontró consuelo en los pequeños actos de bondad, ya fuera un gesto amable de un extraño o la sonrisa tímida de Elisa. La muerte de Max, aunque dolorosa, se convirtió en una lección valiosa para Bruno. Aprendió a valorar cada momento y a apreciar las cosas pequeñas de la vida. El recuerdo de Max le dio la fuerza para enfrentar la adversidad con una nueva perspectiva. No podía cambiar el pasado, pero podía decidir cómo enfrentar el futuro. Con cada paso que daba, sentía que llevaba a Max en su corazón, como una guía silenciosa que lo inspiraba a seguir adelante. Bruno y Elisa continuaron su lucha diaria, apoyándose mutuamente en cada paso del camino. La ausencia de Max se sentía en cada rincón de sus vidas, pero el amor y la amistad que habían compartido se convirtieron en una fuente de motivación. Bruno sabía que, aunque el camino fuera difícil, tenía que seguir adelante por Elisa y por la memoria de Max. Su dolor se transformó en una determinación feroz de no rendirse, de encontrar un lugar donde finalmente pudieran estar en paz. Bruno y Elisa continuaban enfrentando las dificultades de cada día, siempre buscando un rayo de esperanza en medio de su ardua realidad. Una tarde, mientras el sol se ocultaba tras los edificios y la ciudad comenzaba a sumirse en las sombras del anochecer, los dos niños se encontraban en una esquina del bullicioso mercado. Estaban pidiendo limosna, esperando que alguna persona caritativa les ofreciera algo de ayuda. Los rostros de los transeúntes pasaban como sombras indiferentes, pero de vez en cuando una mano amable dejaba caer unas monedas en la gorra de Bruno. En medio de esa rutina, apareció una mujer de mediana edad, con un porte elegante pero con una mirada llena de tristeza y ternura. Sus ojos, que habían visto más de lo que reflejaban, se encontraron con los de Bruno. La mujer, Virginia, se detuvo y observó a los dos niños. Había algo en ellos que le recordó a su propio hijo, perdido años atrás en un trágico accidente. Conmovida por su situación, sacó de su bolso unas monedas y se las entregó a Bruno. «Tomen esto, niños», dijo con una voz cálida. «Compren algo de comida». Bruno y Elisa agradecieron tímidamente, con una mezcla de sorpresa y gratitud en sus rostros. Virginia les dedicó una última sonrisa antes de continuar su camino. Mientras se alejaba, Bruno notó que algo había caído al suelo. Al acercarse, vio que era una cartera de cuero marrón. Al abrirla, se encontró con una pequeña cantidad de dinero y una identificación que mostraba el nombre de la mujer, Virginia Martínez. Bruno sintió una punzada de preocupación. Sabía lo que era perder lo poco que uno tenía y no podía permitir que esta mujer, quien había sido amable con ellos, sufriera por su descuido. «Elisa, tenemos que devolverle esto», dijo Bruno con determinación. La niña asintió y sin perder tiempo, ambos comenzaron a correr por la calle, siguiendo la dirección en la que Virginia se había ido. Sus corazones latían con fuerza, no solo por el esfuerzo físico, sino por la urgencia de hacer lo correcto. Al doblar una esquina, vieron a Virginia caminando lentamente, como si sus pasos estuvieran cargados de recuerdos dolorosos. «Señora, espere», gritó Bruno, levantando la cartera. Virginia se detuvo y se giró, sorprendida. Al ver la cartera en las manos del niño,
Sus ojos se agrandaron. Los niños llegaron a su lado, respirando con dificultad. «Usted dejó caer esto», dijo Bruno, extendiéndole la cartera. Virginia tomó la cartera con manos temblorosas, visiblemente conmovida por la honestidad de los pequeños. En ese momento, algo cambió dentro de ella. La tristeza que la había acompañado durante tanto tiempo se entremezcló con una nueva sensación: la esperanza. «Gracias», murmuró, apenas pudiendo contener las lágrimas. «Ustedes son unos niños muy buenos». Virginia se arrodilló para estar a la altura de Bruno y Elisa y los miró con una expresión de profunda empatía. «¿Dónde están sus padres?», preguntó con suavidad, aunque en su corazón ya intuía la respuesta. Bruno bajó la mirada, incapaz de esconder la verdad. «No los tenemos», respondió en voz baja. Virginia sintió que su corazón se rompía al ver la vulnerabilidad y tristeza en los ojos de los niños. Sin pensarlo demasiado, tomó una decisión que cambiaría la vida de todos ellos. «Si ustedes quieren», dijo con cautela, «pueden venir a mi casa. No es mucho, pero es un lugar cálido y seguro». Bruno y Elisa intercambiaron miradas, sorprendidos por la oferta inesperada. Habían aprendido a no confiar en los extraños, pero había algo en Virginia que les inspiraba confianza y seguridad. Además, la idea de un hogar, un verdadero hogar, era algo que ni siquiera se habían permitido soñar. Bruno asintió lentamente. «Nos gustaría mucho», dijo, su voz apenas audible. Virginia sonrió con ternura y se levantó, extendiendo una mano a cada uno. «Vamos entonces», dijo, guiándolos hacia una nueva vida. El camino hasta la casa de Virginia fue tranquilo, con el sol ya desaparecido y las luces de la ciudad comenzando a iluminar las calles. Bruno y Elisa caminaban a su lado, sintiendo una mezcla de emoción y nerviosismo. Al llegar a una pequeña pero acogedora casa, Virginia abrió la puerta y los invitó a entrar. La puerta de la casa se abrió con un suave crujido, revelando un hogar que irradiaba calidez y confort. Bruno y Elisa, todavía un poco tímidos, cruzaron el umbral detrás de Virginia. La casa, aunque sencilla, estaba decorada con cariño. Las paredes estaban adornadas con fotografías antiguas y pequeños recuerdos de tiempos pasados. El aroma a comida casera llenaba el aire, y la luz tenue de las lámparas creaba un ambiente acogedor. Era un contraste abrumador con las frías y duras calles que los niños habían conocido como su único hogar. Virginia los condujo a la sala de estar, donde un cómodo sofá los esperaba. «Siéntense, por favor», dijo con una sonrisa amable. Bruno y Elisa se sentaron, sintiendo una extraña mezcla de alivio y nerviosismo. Virginia, siempre atenta, notó la tensión en sus rostros. «No se preocupen», añadió con suavidad. «Aquí están seguros. Esta es su casa ahora». Esas palabras, tan simples pero cargadas de significado, calaron hondo en los corazones de los niños. Por primera vez en mucho tiempo, se sentían protegidos y cuidados. La primera noche en casa de Virginia fue como un bálsamo para las heridas del alma. Virginia preparó una cena sencilla pero deliciosa, y se sentaron juntos a la mesa, como una familia. Durante la comida, Virginia escuchó con atención mientras los niños, con reticencia al principio, comenzaron a compartir fragmentos de sus historias. Hablaron de su vida en las calles, de Max y de los momentos difíciles que habían pasado. Virginia, con lágrimas en los ojos, sintió una profunda empatía por ellos. Sabía que no podía cambiar el pasado, pero estaba decidida a ofrecerles un futuro lleno de amor y cuidado. Los días siguientes marcaron el comienzo de una nueva etapa para Bruno y Elisa. Bajo el cuidado atento de Virginia,
los niños empezaron a experimentar lo que significaba tener una rutina normal. Cada mañana, Virginia los despertaba con una sonrisa y un desayuno caliente. Después, dedicaban tiempo a estudiar, ya que Virginia estaba decidida a que ambos recuperaran la educación que habían perdido. Les enseñaba con paciencia y dedicación, disfrutando cada pequeño avance que lograban. Pero más allá de las necesidades físicas y educativas, Virginia se preocupaba profundamente por el bienestar emocional de los niños. Comprendía que las cicatrices del pasado no se curan solo con una cama caliente y comida en la mesa. A menudo dedicaba tiempo a conversar con ellos, escuchando sus preocupaciones y ayudándoles a procesar sus emociones. Les enseñó a no dejar que el miedo y el dolor definieran sus vidas. El mundo puede ser un lugar duro, les decía, pero siempre hay espacio para la bondad y la esperanza. A medida que pasaban las semanas, Bruno y Elisa comenzaron a abrirse más. Las pesadillas que a menudo perturbaban sus noches se hicieron menos frecuentes, reemplazadas por sueños de un futuro mejor. Bruno, que siempre había mostrado un gran interés por los libros, empezó a pasar más tiempo en la pequeña biblioteca de Virginia, devorando historias de héroes y aventuras. Elisa, por su parte, se mostró talentosa en el arte. Virginia la alentó a dibujar y pintar, proporcionándole los materiales necesarios para que pudiera expresarse. La relación entre los tres se fortaleció cada día más. Virginia se convirtió en una figura materna para los niños, una presencia constante y amorosa que nunca habían tenido. Ella les enseñó el valor de la honestidad, la importancia de la gratitud y, sobre todo, la belleza del perdón. Bruno y Elisa, a su vez, llenaron la vida de Virginia con alegría y propósito. Cada risa compartida y cada pequeño logro se convirtieron en recuerdos preciosos que los unieron como una verdadera familia. Una tarde, mientras estaban en el jardín, Bruno se volvió hacia Virginia con una mirada seria. «Gracias, señora Virginia», dijo, sus ojos reflejando una madurez que iba más allá de su edad, «por todo lo que ha hecho por nosotros». Elisa, que estaba pintando una flor, levantó la vista y asintió con una sonrisa tímida. Virginia sintió un nudo en la garganta, conmovida por las palabras del niño. «No tienen que agradecerme», respondió, acariciando suavemente el cabello de Bruno. «Ustedes me han dado más de lo que creen. Me han dado una nueva razón para vivir». Los días se deslizaban suavemente en la pequeña casa de Virginia, como las hojas de un libro que contaban una historia de redención y esperanza. Bruno y Elisa, ahora más seguros y confiados, se embarcaron en un viaje de descubrimiento personal y académico. Virginia, con su amor incondicional y sabiduría acumulada, se convirtió en la brújula que guiaba sus pasos, siempre alentándolos a perseguir sus sueños. Bruno, con su inclinación natural por el aprendizaje, se sumergió en los estudios con una pasión inquebrantable. Las tardes lo encontraban a menudo en la pequeña biblioteca de la casa, rodeado de libros de historia, filoelisa y literatura. Leía con avidez, como si cada página le ofreciera una ventana a un mundo más amplio y lleno de posibilidades. Virginia, al observar su dedicación, veía en él un reflejo de sí misma en su juventud, cuando la vida aún no le había arrebatado tanto. Bruno compartía con ella sus aspiraciones de convertirse en un activista social, deseando usar su voz y conocimientos para ayudar a los niños que, como él, habían conocido la dureza de las calles. Un día, mientras hojeaban juntos un libro sobre grandes líderes sociales, Bruno confesó su sueño. «Quiero marcar una diferencia», dijo con determinación. «Quiero ayudar a los niños que están sufriendo, como yo sufrí.
Nadie debería pasar por lo que nosotros pasamos. Virginia sintió un profundo orgullo y tristeza a la vez. La inocencia de Bruno, combinada con su deseo de justicia, era un recordatorio de la resiliencia del espíritu humano. «Estaré a tu lado, Bruno», respondió ella con suavidad. «Siempre apoyaré tus sueños. El mundo necesita más personas como tú». Por otro lado, Elisa, con su naturaleza introspectiva y empática, se inclinó hacia el estudio de la psicología. Desde temprana edad, había desarrollado una profunda sensibilidad hacia las emociones de los demás, una cualidad que Virginia valoraba enormemente. Elisa había experimentado el dolor y la pérdida, y esa experiencia le había dado una perspectiva única sobre el sufrimiento humano. Con el tiempo, comenzó a expresar su deseo de convertirse en una psicóloga infantil, para ayudar a otros niños a navegar por las aguas turbulentas de sus emociones. Virginia, quien también había enfrentado sus propios demonios emocionales, entendía la importancia de tener a alguien que te escuchara y comprendiera. Así que apoyó a Elisa en su decisión, ayudándola a encontrar los recursos y la orientación necesarios para seguir ese camino. «No hay nada más noble», le dijo un día, «que dedicar tu vida a sanar las heridas de los demás». Elisa, con una sonrisa tímida pero decidida, asintió, sintiendo el peso de la responsabilidad que quería asumir. Los días se llenaron de actividades que alimentaban tanto el intelecto como el alma. Virginia se aseguró de que Bruno y Elisa no solo recibieran una buena educación académica, sino que también participaran en actividades extracurriculares que fomentaran su crecimiento emocional y social. Los llevó a talleres de arte, clubes de lectura y actividades de voluntariado. Querían que experimentaran el mundo en su totalidad, para que pudieran formar sus propias opiniones y desarrollar una visión amplia y comprensiva de la vida. Una tarde, mientras caminaban por un parque cercano después de un taller de pintura, Virginia compartió algunas de sus propias experiencias de vida con los niños. Les habló de su juventud, de los sueños que una vez tuvo y de las pérdidas que la habían moldeado. «La vida es un viaje lleno de altibajos», les dijo. «Pero cada experiencia, buena o mala, es una lección. Y esas lecciones son las que nos hacen quienes somos». Bruno y Elisa escuchaban atentamente, sabiendo que cada palabra de Virginia estaba impregnada de sabiduría y amor. El sol se levantaba lentamente sobre el horizonte, pintando el cielo con tonos cálidos de naranja y rosa. Bruno y Elisa, ahora jóvenes adultos, se encontraban en un momento crucial de sus vidas. Después de años de esfuerzo y dedicación, finalmente habían completado su educación. Era un logro significativo, no solo por el conocimiento adquirido, sino también por el viaje personal que cada uno había recorrido. Bruno, con su pasión por la justicia social, y Elisa, con su deseo de ayudar a otros a través de la psicología, estaban listos para enfrentar el mundo. La ceremonia de graduación fue un evento emotivo. Virginia, con una mezcla de orgullo y emoción, observó cómo sus hijos adoptivos recibían sus diplomas. Era un momento lleno de significado para los tres. Virginia había visto a estos dos niños, que una vez llegaron a su vida heridos y desconfiados, crecer y transformarse en jóvenes adultos llenos de esperanza y determinación. Mientras Bruno y Elisa se abrazaban, Virginia sintió una oleada de gratitud. Sabía que, aunque no podía cambiar el pasado, había hecho una diferencia en sus vidas, y eso era un consuelo profundo. Después de la ceremonia, Bruno y Elisa comenzaron a planear sus próximos pasos. Bruno, impulsado por su deseo de ayudar a los más vulnerables, decidió trabajar como activista social.
Quería luchar por los derechos de los niños y asegurarse de que otros no tuvieran que pasar por lo que él había vivido. Elisa, por su parte, se dedicó a la psicología infantil, con la esperanza de proporcionar un espacio seguro para que los niños pudieran expresar sus emociones y sanar sus traumas. Ambos compartían una visión común: crear un mundo mejor y más justo para las futuras generaciones. Uno de sus primeros proyectos conjuntos fue el establecimiento de una organización sin fines de lucro dedicada a apoyar a los niños de la calle. Con la ayuda de Virginia, comenzaron a contactar a diferentes organizaciones y personas interesadas en apoyar su causa. Organizaron eventos comunitarios, talleres de arte y sesiones de asesoramiento psicológico. El proyecto, aunque modesto al principio, empezó a ganar tracción y apoyo. Cada niño al que ayudaban, cada sonrisa que veían, era una confirmación de que estaban en el camino correcto. Virginia, siempre presente, continuó siendo una fuente inagotable de apoyo y orientación. Utilizó su experiencia y conexiones para ayudar a Bruno y Elisa a establecer contactos con otras organizaciones benéficas y donantes. Su hogar se convirtió en el centro de operaciones de la organización, un lugar donde las ideas se discutían y las estrategias se planificaban. Virginia se sentía profundamente orgullosa de los logros de sus hijos adoptivos. Verlos trabajar con tanta pasión y compromiso le daba una satisfacción indescriptible. Bruno y Elisa también encontraron en su trabajo una fuente de profunda alegría. Cada vez que lograban ayudar a un niño a encontrar un hogar o a acceder a la educación, sentían que estaban retribuyendo el amor y el apoyo que habían recibido de Virginia. Se dieron cuenta de que la verdadera felicidad no radicaba solo en recibir, sino en dar. Este trabajo no solo les permitió cumplir sus sueños, sino que también les ayudó a sanar las heridas del pasado. La comunidad local comenzó a reconocer sus esfuerzos y pronto su organización se convirtió en un pilar fundamental de apoyo para los niños necesitados. Con cada éxito, Bruno y Elisa ganaron más confianza en sus habilidades y en su misión. Sin embargo, también sabían que el camino no siempre sería fácil. Había días llenos de desafíos y momentos en los que las dificultades parecían insuperables, pero cada obstáculo que superaban, cada problema que resolvían, solo fortalecía su determinación. Virginia siempre estaba allí para recordarles que, aunque el trabajo era duro, era también increíblemente gratificante. Una tarde, mientras Bruno y Elisa revisaban los planes para un nuevo programa de tutoría, Virginia entró en la sala con una sonrisa. «Tengo una sorpresa para ustedes», anunció, sosteniendo un sobre. Bruno y Elisa se miraron con curiosidad mientras Virginia les entregaba el sobre. Al abrirlo, encontraron una carta de una fundación internacional que ofrecía apoyo financiero para su organización. «Nos han concedido una subvención», exclamó Elisa, con los ojos brillando de emoción. Era un momento significativo. Con la subvención podrían ampliar sus programas y ayudar a más niños. Bruno sintió un nudo en la garganta mientras miraba a Virginia y a Elisa. Sabía que nada de esto sería posible sin el apoyo incondicional de Virginia y la dedicación de Elisa. «Esto es solo el comienzo», dijo Bruno, con una mezcla de humildad y determinación. «Tenemos mucho trabajo por hacer, pero estoy seguro de que podemos lograr grandes cosas». Esa noche, mientras los tres celebraban su éxito con una cena sencilla pero alegre, Bruno y Elisa se tomaron un momento para reflexionar sobre lo lejos que habían llegado. Habían transformado sus vidas, no solo para sí mismos, sino también para muchos otros niños.
Virginia, observando a sus hijos adoptivos, sintió una profunda paz. Había encontrado una familia en ellos, y juntos habían creado algo hermoso y significativo. La historia de Bruno y Elisa no terminó allí. Con el tiempo, su organización creció y se expandió, llegando a más niños y creando un impacto duradero en la comunidad. Pero, para ellos, el verdadero éxito radicaba en las pequeñas victorias diarias, en cada niño que sonreía, en cada vida que cambiaban. Virginia, Bruno y Elisa sabían que, mientras trabajaran juntos, podían enfrentar cualquier desafío. Y así, con el corazón lleno de esperanza y los ojos puestos en el futuro, continuaron su viaje, sabiendo que, aunque el camino fuera largo y a veces difícil, estaban construyendo un legado de amor y compasión que perduraría por generaciones. La historia de Bruno y Elisa es un conmovedor relato de superación, resiliencia y amor incondicional. Desde la adversidad de una vida en la calle hasta encontrar un hogar lleno de cariño con Virginia, los personajes muestran una transformación profunda y significativa. Lo más impresionante es su capacidad para convertir el dolor y las pérdidas en una fuerza motriz para ayudar a otros. Bruno, con su espíritu de justicia social, y Elisa, con su empatía y deseo de sanar a otros, demuestran que incluso las experiencias más difíciles pueden dar lugar a algo hermoso y significativo. El apoyo incondicional de Virginia, quien se convierte en su guía y madre, resalta la importancia del amor y la bondad en la reconstrucción de vidas rotas. La historia enseña que, sin importar cuán duras sean las circunstancias, siempre hay esperanza y oportunidades para un nuevo comienzo. También subraya la importancia de la solidaridad y el altruismo. A través de su viaje, Bruno y Elisa nos recuerdan que cada acto de bondad puede cambiar vidas y que el verdadero éxito reside en la capacidad de dar y compartir con los demás. Si encuentras inspiradores los viajes de los personajes, dale me gusta y comenta para compartir tus pensamientos. No olvides suscribirte a nuestro canal para conocer más historias edificantes que resaltan el poder de la conexión y la bondad humana. Gracias por ver.